80 nudos, aunque sea con, digamos, imaginemos con 3 grados de libertad por nudo para hacerlo más visible. Tendría 240 grados de libertad en cada elemento y unas matrices de RGB de 240 por 240. En una computadora de 10K de memoria no había cómo meter siquiera la matriz de un elemento, ¿no? Y necesitamos, aunque tengamos algún apoyo de un disco duro o algo así, por lo menos tenemos que tener en memoria un pedazo de la matriz de rigidez global, y aunque sea la matriz de rigidez de un elemento. Si eso no cabe en la memoria, no hay forma, ¿no? Los elementos tenían que ser bien simples en la década de los 60 para tener matrices de rigidez o lo que fuera relativamente pequeñas y poder manejarse una cosa. Entonces, en toda la literatura de los años 60 vimos una abundancia así de elementos triangulares, de los más simples, ¿no? Típicamente además modelos planos. En la literatura de los años 70, 80, etcétera, encontramos elementos más refinados, elementos con más nudos, con interpolaciones mejores, ¿no? Y en la literatura reciente volvemos a ver elementos triangulares en abundancia, pero eso tiene otro motivo. Sucede que en las últimas décadas un interés de los desarrolladores ha estado en la generación automática de mallas. Y todos los procesos para generar automáticamente las mallas se desarrollaron inicialmente más fácilmente para elementos triangulares, ¿no? Entonces, por eso vemos, decía, una cierta abundancia, no es la palabra, pero bueno, un mayor uso de elementos triangulares de lo que se vivió en épocas pasadas. Solamente es una cuestión de tiempo, porque indudablemente hay mucha gente trabajando pues, en algoritmos para desarrollar mallas con elementos también más elaborados, ¿no? Eso. Pero bueno, ya. Entonces, miren, si tenemos esto para la matriz B, tenemos la matriz A, etcétera, es fácil determinar las matrices H, B, etcétera. Se obtiene, bueno, por ejemplo, en este caso esto. Como todos los, bueno, casi todos los integrandos son constantes, esta parte no, pero el resto es constante, es relativamente fácil hacer las operaciones y tendríamos, entonces, haciendo unas cuantas restas de coordenadas y cosas parecidas, tendríamos nuestras matrices H y B de un elemento. Y lo que sigue es pues, ensamblar los aportes de los distintos elementos a grosso modo, como ya lo sabemos hacer para barras, es lo que hay 3 nudos en lugar de 2, casi la misma cosa. Bueno, lo que está a continuación creo que no lo voy a mirar, porque se refiere ya a ciertas peculiaridades de esos problemas. Entonces, vayamos más bien alguna de las funciones de interpolación de elementos finitos masivos. Pero ¿qué tal si antes de eso, para no olvidarme, voy a tomar lista por lo menos? Miren, realmente todo se construye a partir de unas funciones de interpolación. Veamos un poco algunos de los elementos finitos más simples. Bueno, aquí tengo un elemento lineal con 2 nudos, eso es el mejor de los altos. Aquí está nuevamente un elemento, por ejemplo, con 3 nudos. Las funciones de interpolación se podrían construir diciendo, bueno, voy a interpolar linealmente y después haciendo algún álgebra o más o menos podemos obtener cuáles serían las tales funciones de interpolación. Ya, comentaría un poco esto. Estas funciones de interpolación se pueden también escribir en términos de los llamados coordenadas de área. Si ustedes revisan libros de elementos finitos cuando hablan de elementos triangulares, normalmente escriben las funciones de interpolación en términos de coordenadas de área en lugar de coordenadas cartesianas. ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, en el interior de un triángulo, un punto cualquiera B, define, digamos, 3 subtriángulos, ¿no? A sub 1 que tiene su base opuesta al primer vértice, A sub 2 que tiene su base opuesta al segundo vértice, etc. Y las proporciones entre estas áreas parciales y el área total se pueden usar como coordenadas. Normalmente se llama esos L, L1, L2, L3. Por supuesto, solamente hay 2 coordenadas independientes porque tienen que sumar 1. Ahora, ¿cuál es la relación entre las coordenadas y las coordenadas X y Y? Bueno, no es una sorpresa que sean las mismas relaciones de las interpolaciones lineales que vimos hace un rato, porque realmente estas áreas son la mitad de la base por la altura, y al mover este punto
el área en consecuencia varía proporcionalmente al desplazamiento del punto, si se quiere, varía linealmente las coordenadas que x pueda tener ahí el punto. Entonces no es una sorpresa que es un texto. Y al revés, ¿no? Si yo conociera las coordenadas de área y conociera las coordenadas x y de los nudos, puedo hallar las coordenadas x e y del punto para que estoy dando coordenadas de área. Por ejemplo, miren aquí, nosotros tenemos en el triángulo que si el punto estuviera a lo largo de este borde opuesto al vértice 1, el área sub 1 sería 0, la coordenada de área del 1 sería 0. Si el punto en cambio está aquí, como quien dice, a la mitad de la altura total respecto a esa base, el E1 sería un medio, pues, porque el área sería la total del triángulo, pero con la mitad de la altura, digamos, la mitad del área, y así por el estilo, ¿no? Entonces, conociendo la coordenada del E1, yo sé cuál de estas rectas estoy, ¿no? Y si conociera similarmente la coordenada del E2, conocería en qué recta paralela a la base de 2 estoy, y podría identificar la posición del punto, también gráficamente, si se quiere, ¿no? En todo caso, la relación así en álgebra de este estilo. Ahora, ¿por qué aparecen las coordenadas de área muy usadas en el texto de elementos finitos? Porque las integrales de términos polinómicos se pueden hacer bien fácilmente en coordenadas de área. No sé si se acuerdan, pero cuando hablé un poco de trabajos virtuales, yo he escrito una expresión para integrales de la función que yo llamé R y de 1 menos R, ¿no? Son más o menos la misma idea, pero en una dimensión. Aquí está la versión bidimensional, ¿no? Cuando yo tengo la integral de L1 a la potencia P por L2 a la potencia Q por L3 a la potencia R, la integral en todo el área resulta pues en una expresión de este estilo. Y por tanto se hace bien fácil hacer las integrales que sean necesarias, ¿no? De ahí la popularidad, entre comillas, de usar integrales expresiones escritas en términos de coordenadas de área más que coordenadas cartesianas. Ya. Ahora, la función de interpolación tiene que cumplir de todas maneras algunas propiedades que son importantes, ¿no? Por ejemplo, miren, si todas las funciones, los valores de U, quiero decir, en los nudos fueran todos iguales, y nosotros interpoláramos valores iguales, el resultado tiene que ser el mismo valor, ¿no? O sea, no es posible en los nudos de un elemento yo tenga, no sé, la temperatura, digamos, de 10, 10, 10 en todos los elementos, y cuando interpolo en un punto interior saco 15, pues, ¿no? O sea, lo lógico es que siga sacando el mismo 10 si todo es constante, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo uso mis expresiones de interpolación con valores todos iguales a U barra, el resultado tiene que ser U barra. Lo que significa que la sumatoria de las funciones esta n tiene que ser siempre 1. ¿Cierto? Ya. Por otro lado, cuando yo tengo mi elemento, digamos, con un cierto número de nudos, y yo particularizo las coordenadas para un nudo, el valor interpolado tiene que ser el valor en ese nudo, y no puede depender de lo que pase en los otros nudos. Esto significa que la función de interpolación NJ en la coordenada del nudo J tiene que ser 1, pero la función en coordenadas de cualquier otro nudo tiene que ser 0. ¿Es cierto? O sea, cuando le pongo a las funciones de interpolación las coordenadas, digamos, que corresponde a un nudo, la interpolación tiene que decirme, bueno, que el valor de ese nudo es el que tengo, pues, ¿no? Y no debe depender de lo que tengo en los restantes nudos. ¿De dónde sale esa condición? Entonces, sobre esa base, ingenieros en la década de 1960 realmente empezaron a desarrollar funciones de interpolación un tanto distintas, digamos, de lo tradicional. Por ejemplo, miren, supongamos que yo tengo ese triángulo. Las funciones de interpolación originales escritas en términos de coordenadas de área eran simplemente L1, L2 y L3. Pero ahora, digamos que yo quiero hacer una malla en que haga una transición entre elementos de 3 nudos y elementos de 6 nudos, por ejemplo. Entonces, aquí va a venir un elemento, pongamos así, y se necesita hacer una transición, necesito tener un elemento que tenga, por ejemplo,
este nudo adicional para que pueda conectarse apropiadamente con el que sigue hacia abajo. ¿Cómo desarrollar la función de interpolación, por ejemplo, para un elemento así con un cuarto nudo? Bueno, yo sé que entonces habrá una función n4 que tiene que introducir la posibilidad de tener aquí una variación de segundo grado, porque este elemento con el adyacente van a tener 3 puntos comunes, ¿no? Y la expresión de interpolación a lo largo de ese borde tendría que ser una función de segundo grado. Tiene además que ser 0 en los nudos 1 y 2, pero tiene que ser 1 en el nudo 4. Y ahí se encuentra que esto tiene que ser pues 4L1 por L2, que es una función que efectivamente aquí valdría 1, porque L1 y L2 equivalen a 1 medio, ¿cierto? Y aquí vale 0 porque en este sitio la L2 vale 0, aquí también vale 0 porque la L1 ahí vale 0, etc., ¿no? Esa es la función apropiada. Pero resulta que todas las funciones tienen que sumar 1. Entonces, cuando yo agrego esta cuarta función, tengo que modificar de alguna forma las otras. Bueno, la regla es que cuando se agrega un nudo, la función correspondiente tiene que ser restada, parte de esta función tiene que ser restada de las otras. ¿Con qué fracciones? Las fracciones que corresponden a los valores que las funciones que tenía originalmente la n1, n2, n3 tenían este sitio. Resulta que en este sitio la n1 original vale 1 medio, la n2 original vale 1 medio, la n3 vale 0. De ahí hay que restar esto. Y con eso uno produce las correctas funciones de interpolación para un elemento, digamos, de 4 nudos. Por el estilo se podría agregar aquí un quinto nudo, un sexto nudo. Estas técnicas fueron desarrolladas por ingenieros, ¿no? Decía, en la década de los 60. Y bueno, yo he mostrado aquí algo de eso. Bueno, esto ya es cómo variaría la función n4 si es que agrego más nudos, ¿no? Los nudos intermedios en cada borde, etc. Bueno, mejor no entro más en detalle. Aquí están las funciones de interpolación, entonces, para algunos de los elementos triangulares más simples. En los elementos de 3 nudos nada más, con interpolaciones lineales, las funciones de interpolación se pueden escribir como iguales a las coordenadas de área. En el caso de un elemento con 6 nudos, uno de los favoritos actualmente en diversos programas de cómputo, ¿no? Las funciones de interpolación para los nudos intermedios son de este estilo, y haciendo las operaciones después de haber agregado los 3 nudos intermedios, haciendo cosas análogas a estas, ¿no? Se obtiene para los nudos de los vértices expresiones a ese estilo, ¿no? Para N1, N2 y N3 realmente. Y eventualmente se pueden pues, agregar más nudos, más o menos con las mismas técnicas. Aquí hay, por ejemplo, un elemento que también aparece en programas comerciales diversos, es bastante usado también, que es un elemento con 10 nudos. Ahora ustedes se preguntaron por qué este nudo al centro. Eso tiene que ver un poco con las condiciones de convergencia, de cómo se reducen los errores a medida que hacemos elementos más pequeños. Para un cierto elemento, el orden de convergencia depende del polinomio completo que tengamos en la aproximación. Si nosotros tenemos, digamos, el polinomio completo de grado 3 y algunos términos del polinomio de grado 4, esos términos del polinomio de grado 4 no ayudan. Es decir, no contribuyen a un determinado orden de convergencia, ¿no? Entonces nos interesa tener polinomios completos. Resulta, bueno, que observando los términos de distintos polinomios de distinto grado, nuestro triángulo con 3 nudos cubre esa parte. Tiene un término constante, un término que depende de X y uno de Y, ¿cierto? En las interpolaciones. El triángulo de 6 nudos cubre esto. Pero para ir a lo siguiente, bueno, ya,
necesitaríamos tener 10 términos. Y si ponemos así solamente los 9 bordes, tenemos la posibilidad de desarrollar interpolaciones con 9. Entonces, teniendo ese punto extra que es el centroide realmente, esto se completa, digamos, en las expresiones de interpolación el polinomio de grado 3 y digamos como que el límite tiene un mejor comportamiento que si no lo tuviéramos, ¿no? Finalmente, claro, el número inferior se puede eliminar haciendo una condensación estática antes de ensamblar la fórmula de los elementos, ¿no? Bueno, en los programas comerciales hay esa clase de elementos, e incluso hay un elemento triangular que no está ahí, que es un elemento con 15 nudos. En FLAC, por ejemplo, el elemento estrella, digamos, aquel que usaríamos ya para la versión final, refinada, digamos, de la solución, es un elemento con 15 nudos, que incluye el polinomio de grado 4 completo también, ¿no? Ya, a ver, hablando de algunos elementos rectangulares, un elemento rectangular es relativamente fácil construir las funciones de interpolación para un elemento por lo menos de 4 nudos, porque entonces, si yo quisiera a partir de los valores de la función incógnita, digamos, en los 4 nudos, determinar la función en un punto como este, podría decir, bueno, ese valor en ese punto se va a obtener interpolando linealmente en dirección Y, lo que tengo en A y en B. Y la información en A se puede escribir interpolando linealmente lo que tengo en 1 y en 2, la información en B interpolando linealmente lo que tengo en 3 y 4. Bueno, ya que he puesto como que mi origen fuera el centro, eso facilita un poco las cosas. Aquí en las notas tengo la cosa escrita para el elemento con coordenadas arbitrarias y hay que hacer una traslación. Es la misma cosa. Las funciones de interpolación resultan pues, relativamente simples, lineales en cada dirección. Y eventualmente se puede hacer lo mismo para un elemento que en lugar de tener 2 nudos en cada dirección tenga 3, ¿cierto? Simplemente las interpolaciones no serían esas interpolaciones lineales, sino de segundo grado, etc. Y también podría tener una cosa con 4 nudos en cada dirección y demás, ¿no? Ya, cosas de este estilo. Las interpolaciones, me decía, se construyen simplemente multiplicando la interpolación Y por la X, ¿no? No más. Y esos elementos reciben el nombre de elementos de Lagrange, porque, bueno, Lagrange, claro, estaba requete muerto cuando se empezó a hablar de elementos finitos, ¿no? Pero se reconocieron, digamos, sus aportes al tema de interpolaciones, ¿no? Entonces se llaman elementos de Lagrange. Pero paralelamente a los elementos de Lagrange hay un competidor, un competidor, los elementos de Serendip. Los elementos de Serendip son elementos desarrollados con esas ideas que yo estuve exponiendo un poco para el triángulo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el elemento original de 4 nudos y podemos irle agregando nudos adicionales solamente en los bordes y modificando las reglas anteriores. Los elementos de Serendip fueron propuestos por ingenieros, ¿no? Y las interpolaciones no eran pues las tradicionales. Eso fue, digamos, hacia fines de la década de 1960. En la década de 1970 los matemáticos revisaron un poco algunas de las cosas que habían hecho los ingenieros y encontraron que los elementos de Serendip como 8 nudos no tienen esos términos, pero el elemento de Lagrange con 9 nudos tiene aquí este. Entonces, desde el punto de vista de cómo se reducen los errores cuando hago los elementos más pequeños, etc., resulta que la velocidad de convergencia para elementos rectangulares es la misma para el elemento de Lagrange, que incluye, digamos, hasta aquí, el elemento de Lagrange con 9 nudos, que para el elemento de Serendip y 8 nudos que incluye aquí, porque en todos los casos estamos desperdiciando, digamos, esto. No tenemos el polinomio de grado 3 completo siquiera, no en ninguno de los casos. Y claro, los matemáticos apreciaron en ese momento que estábamos teniendo una mejora en los resultados, igual, bueno, para empezar, ¿no? Igual mejor en los resultados
con el elemento de 8 con el de 9 y por tanto alabaron bastante la propuesta de usar elementos de 8 nudos, etc. Por eso se terminaron llamando elementos de Serendip. Los matemáticos, perdón, los ingenieros que habían hecho esos desarrollos no pensaban en tema de convergencia. La óptica de un ingeniero en los años 60 era distinta de la que podemos tener actualmente, ¿no? En la década de 1960, bueno, yo hacia inicio de los 70 recuerdo haber resuelto una computadora de la universidad, la única que teníamos, algún problema con 50 incógnitas. Me demoré 4 horas. La única computadora que tenía toda la universidad, o sea, tenía que ir por las noches, etc. Una situación un poco especial. Bueno, me acuerdo que eso fue parte de mi tesis de grado. Yo corrí esta cosa, yo vivía casi en la computadora todo el tiempo, corrí esa cosa y a las 4 horas salió una luz roja que decía que había habido un error. La computadora tenía unas lucecitas donde uno podía ver el sitio de la memoria y todo el resto, y como yo vivía ahí, bueno, estaba familiarizado con las lucecitas y todo, y me di cuenta de cuál era el error. Entonces tuve que reperforar una tarjeta, eso ustedes no lo han visto, pero reperforar una tarjeta cambiando el código en Fortran, meter mi programa que tenía bueno, bastantes líneas realmente, meter después el compilador que eran 2000 tarjetas. Estaba en una especie de bandeja, había que meter el compilador, después había que meter una ruma de tarjetas en blanco para perforar el programa objeto, y después de eso uno metía el programa objeto y las rutinas matemáticas que también eran otra tabla de tarjetas y que el programa corría, así que fueron otras 4 horas. Entonces toda la noche me pasé 8 horas más extras, ¿no? Y al día siguiente vine a hablar con mi asesor, el doctor Yamashiro, y él dijo, qué bien, listo. Bueno, eran otras épocas. Ya me salí un poco del tema. Bueno, las computadoras decían eran otras. Entonces, en esas realidades, cuando alguien me hubiera dicho, bueno, dividamos el modelo plano, ¿no?, en elementos de la mitad de tamaño. Dividir los elementos a la mitad de tamaño significaría un modelo plano cuadruplicar el número de incógnitas. Y cuadruplicar el número de incógnitas implica multiplicar el tiempo de cómputo no por 4, sino por 4 al cubo, o sea, por 64. Y si yo me demoraba 4 horas, hubiera tenido, para dividir los elementos a la mitad de tamaño, digamos, hubiera tenido que tener la computadora andando, bueno, más de 10 días para mí solito. La única computadora de la universidad en que había que correr planillas y 50.000 cosas, ¿no? Entonces, simplemente no era factible pensar en esa clase de temas. Y claro, otra gente en el mundo tenía entonces máquinas de 64K de memoria, ¿no? Pero igual, pues, ¿no?, tampoco se podía hacer gran cosa, ¿no? Entonces, digo, a los ingenieros en la década de los 60 no nos preocupaba, incluso en los 70, no nos preocupaba demasiado cómo se reducían los errores si hacíamos los elementos más pequeños, ¿no? Pero ya, digamos, a mediados de la década de los 70, fines de los 70, 80, etc., vemos la cosa pues en otra óptica. Ahora sí nos puede interesar ver qué resultados va a tenerse al dividir los elementos a mitad de tamaño, cómo vamos a reducir los errores y lo que fuera, ¿no? Y ahí los matemáticos, decía, exploraron el tema ya un poco en la óptica de los 70, quizás con computadoras mejores que teníamos en la universidad, etc., ¿no? Y decía, alabaron mucho esto, pero esto fue una sorpresa para quienes habían hecho los desarrollos iniciales y decidieron por eso llamar a los elementos de Serendip. Resulta no ser un matemático como Lagrange, ¿no?, sino un personaje de un cuento, de una obra de teatro realmente de Horacio Walpole, que se llama El Príncipe de Serendip. Justamente es un personaje que hace las cosas un poco así descuidadamente y todo le sale siempre bien, ¿no? Un poco que, y en inglés se usa incluso el término serendipity para reflejar esa clase de situación, ¿no? Así que el nombre ha quedado, como digo, parece que hace un chiste, pero en los libros serios de elementos míos, eso se llama elementos de Serendip. Bueno, resulta que los matemáticos un poco se equivocaron, porque
cuando ya hicieron esta apreciación, se habían desarrollado métodos para tener, a partir del elemento rectangular, los elementos cuadriláteros, digamos, de forma un poco más arbitraria, haciéndose los mapeos, etc. Y ahí se observa que el elemento de 8 nudos, el elemento de Serendip, digamos, tiene un comportamiento inferior al elemento de Lagrange de 9 nudos cuando hacemos a los elementos distorsionados. O sea, el elemento de Serendip es más afectado por la distorsión. Y nosotros queremos, en muchos casos, hacer modelos de elementos finitos en que por razones de la geometría los elementos no sean pues todos rectángulos perfectos o cuadrados. Eso sería claro lo óptimo, pero si la geometría no es tan regular, caemos en un elemento medio distorsionado. Ahora, ¿por qué estoy comentando todo esto? Resulta que el elemento shell del SAT tiene realmente dos partes, ¿no? Tiene una parte que se refiere al comportamiento en el plano, el comportamiento que decimos de membrana, y tiene una parte que se refiere a la parte de flexión y corte, ¿cierto? Bueno, en ambos casos, la base para desarrollar las expresiones es el elemento de Serendip. Entonces, lo que se hace es primero desarrollar las expresiones para el elemento de 8 nudos, ¿no? Algo así como esto, y realmente con 2 grados de libertad por nudo en las traslaciones, pero después se eliminan estos nudos intermedios diciendo, bueno, este desplazamiento transversal, por ejemplo, de ese nudo, y se puede escribir en función de los desplazamientos transversales y giros en los dos extremos, usando la fórmula de interpolación esta para vigas, que ya he estado usando antes cuando hablé un poco de trabajos virtuales, por ejemplo, ¿no? Y la componente así se reemplaza con el promedio de las que tenemos en los dos nudos. Entonces, finalmente eliminamos estas incógnitas y nos quedamos, bueno, trabajando lo mismo para los otros nudos intermedios, nos quedamos con 3 grados de libertad por nudo. Esto para la componente en el plano. Pero el elemento para empezar es el elemento de Serendip en el fondo con un cierto disfraz adicional y por tanto es bien sensible a la distorsión, como todos los elementos de Serendip, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en el caso de usar shell en particular, ¿no? No hay que usar elementos excesivamente distorsionados ni tampoco excesivamente alargados, por si acaso. Si ustedes hacen un shell que tiene proporciones 1:10, pongamos, los resultados son realmente malos, ¿no? Eso debe ser evitado. Bueno.